¿de qué hablamos cuando hablamos de la mejora de la información? Bueno, yo soy Francisco Guicelada, jefe de servicio de Red Natura 2000 en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio. Y lo que os quería contar hoy es por qué estamos obligados a esta mejora de la información, a los procesos de mejora de la información, que bueno, por suerte ya nos los ha introducido Lucía, el marco legislativo comunitario, pero además de lo que nos ha mostrado, pues existen una serie de conexiones muy importantes y de directivas de conservación del medio derivadas posteriores a la Directiva Aves y Hábitats que toman como marco Natura 2000. De esta forma tenemos la Directiva Marco del Agua, que nos va a exigir alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua. Tenemos la Directiva Marco sobre la estrategia marina, que nos exige alcanzar el buen estado ambiental en las distintas demarcaciones marinas. Hay normativa de evaluación ambiental conectada y que toma como base la información que se muestra en los formularios. Y tenemos la normativa de la política agraria común, o de agricultura en su sentido amplio, que va a considerar como indicadores fundamentales aquellos que parten y se derivan del cumplimiento de la Directiva Aves. En nuestro caso, toda esa normativa se transpone en la Ley 42, fundamentalmente a través de la Ley 42 de 2007, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, la Ley 41 de 2010 de Protección del Medio Marino, que es la que transpone la Directiva Marco sobre la estrategia marina, la normativa de parques nacionales, que si bien la ley no hace referencia ninguna a la necesidad de incorporar la normativa de Natura 2000, dentro ya de los reglamentos de desarrollo de la ley, pues sí que se establece la necesidad de incorporar y de empezar a hablar el mismo lenguaje. Tenemos dos órdenes que establecen cómo realizamos la transmisión de la información, bien desde las comunidades autónomas hacia el Estado o bien desde el Estado hacia la Comisión Europea en el caso de aquellos proyectos que puedan afectar de forma significativa y un cuerpo importante de legislación, tanto de evaluación ambiental, del agua, de aplicación de la política agraria común e incluso de aviación, que nos es de aplicación. Es decir, tenemos un montón de información, un montón de legislación cuyo cumplimiento y observación depende de la información que estemos suministrando en estos formularios normalizados de datos. Como os decía antes, me voy a referir a los formularios normalizados de datos porque es el principal lugar donde se muestran datos ecológicos. Tenemos los 10 CEPIM, zonas de especial protección, zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, del Convenio de Barcelona. Tenemos, me parece que son 9 sitios OSPAR, tenemos 75 sitios Ramsar, pero es que en España, y eso es un fallo mío por no decirlo antes, tenemos 1.875 sitios Natura 2000 y tenemos, como os decía antes, un 27,3% de la superficie terrestre, es decir, sumamos 10 puntos a la media comunitaria de superficie terrestre protegida y amparada por Natura 2000. Y marino también estamos por encima. Tener toda esta información ecológica, y se recaba mucha información ecológica, pero recabarla y no mostrarla nos lleva a que la información quede rápidamente desactualizada, tanto por aportes de ciencia ciudadana como por estudios complementarios y novedosos que se desarrollan en el mismo sitio, lo que normalmente da lugar a incoherencias. Mostramos o se muestra distinta información al respecto de un mismo elemento entre distintos lugares. Esto puede ocasionar problemas con consultores, como luego nos comentarán, problemas con promotores que entienden que es injusto el obstaculizar el desarrollo, impedir el desarrollo de una actuación, de un plan, proyecto o programa en base a una información de la que ellos no disponen. Entonces eso suele generar problemas, como puede ser con otros colegas de otras áreas o con otras administraciones públicas. Además de que en muchos casos es un incumplimiento legal. Tenemos una ley que nos establece, como comentaba antes Lucía, la que da lugar, transpone el convenio de Aarhus a la legislación española, que es la Ley 27 de 2006,
y que nos establecerá la necesidad de que las administraciones públicas suministren de manera activa la información ambiental. Y una de ellas es, naturalmente, pues la información de Natura 2000. Todo esto nos lleva a esta necesidad de mostrar la información, nos lleva a la necesidad de mostrarla bien. Necesitamos unos listados de especies que estén actualizados y bien gestionados. Hasta ahora, Lucía antes comentaba los procesos de información a la Comisión Europea sexenales que se hacen a través del artículo 17 y a través del artículo 12. Por ejemplo, teníamos unos nombres ahí para reportar, pero teníamos otros nombres dentro de Natura 2000, lo que genera bueno, pues, problemas de sinonimias, problemas de trazabilidad de los nombres, de trazabilidad de las especies en los sitios y problemas de dificultades para la Comisión de evaluar la suficiencia. Pero además nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque tenemos listados de especies oficialmente extintas en España, pero que pueden estar presentes dentro de los formularios Natura 2000. Y tenemos especies que no están presentes en España, que son aquellas que están en la lista patrón, pero que están incluidas dentro de los formularios. Y tenemos suficiente información como para evitar todos estos errores. También tenemos un uso de presiones o amenazas que son imposibles, como por ejemplo las amenazas derivadas de la subida del mar en los espacios de montaña o mucho más grave, aquellos que no estando de manera fehaciente pues no se muestran. El uso, la solución entendemos que es un uso de un software específico. La Comisión ha desarrollado uno de código abierto, como comentaba Lucía, el SDF Manager, pero existen otras soluciones y luego entraremos. Como os decía, entendemos que la solución a los problemas que se derivan de la base para la mejora de la calidad de la información se componen de 4 elementos: la coherencia, la completitud, la concordancia y, fundamental, el consenso. Vamos a ir uno a uno desgranándolos. La coherencia, el diccionario de la lengua española nos dice que es la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Y en términos Natura 2000, pues vamos, en este caso, a efectos de información, vamos a entender que van a ser los mismos valores de un parámetro concreto de un elemento entre fuentes de información distintas. Por ejemplo, que sepamos que lo que estamos reportando, los peces que estamos reportando, o el tamaño poblacional de los peces que reportamos a través de la Directiva Marco del Agua, pues sea el mismo que estamos reportando a través de la red Natura 2000, o al menos el conjunto de las especies. Y es que, como os digo, hay un conjunto de flujos de información que son muy relevantes y que nos atañen de manera especial a Natura 2000. Como os decía, los peces, la información ecológica sobre peces, además de otros elementos sobre la vegetación o la vegetación de ribera u otros, se reportan a través de la Directiva Marco del Agua a la Comisión. Pero además se reportan en la Convención de Ramsar y se reportan en Natura 2000. Y todo ello se sube, además, se le manda a la Comisión seccionalmente a través del artículo 17 de la Directiva, de los procesos de reportes seccionales. La Directiva Marco de las Estrategias Marinas nos establece la obligación de reportar sobre reptiles, sobre mamíferos, sobre aves y también sobre peces, pero bueno, no van a ser, generalmente son distintos que los que reportamos a través de Directiva Marco del Agua, y eso tiene traslado también en los mismos sitios. A través de la PAC estamos reportando aves comunes, hay un indicador de aves comunes que es importante y que se reporta también a través de dentro del plan de estadística, y todo esto nos sirve para, como os decía, le sirve a la Comisión para analizar las candidaturas de los fondos LIFE, es decir, una buena información va a permitir una adecuada selección de los fondos LIFE. ¿Lo hacemos bien? Pues os traigo un ejemplo con las especies endémicas o casi, es decir, aquellas que están presentes en uno o dos sitios, y uno de estos sitios es un parque nacional. Analizando uno de los campos del formulario Natura 2000, este parámetro global, que es el valor del lugar para la conservación de la especie, es decir, cómo de importante es ese sitio para conservar esa especie. Con 16 especies hemos contrastado lo que se reporta a través de los informes seccionales de artículo 12 y 17 con lo que reportamos en los sitios. Decimos que para especies que tienen globalmente, es decir, que en ese único sitio o en esos dos sitios generalmente únicos están
hemos reportado como un valor excelente de conservación, es decir, que están muy bien. Luego, a través del artículo 17, reportamos que están en un estado de conservación desfavorable malo, en un 50% de los casos. Eso es un error bastante grosero y desfavorable inadecuado en un 27%. Es decir, hay muchas oportunidades de mejora de la información. Si estamos reportando a través de dos mecanismos relativamente parecidos, una información muy semejante pero muy discrepante, no sabemos, la comisión sobre todo no sabe a qué atender. ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues falta de credibilidad, no en una, en todas las fuentes de datos. Por lo tanto, la información es necesaria que esté documentada y metadatada. Además, pues deseablemente basada en protocolos, pero luego entraremos ahí. ¿Qué entendemos por completitud? Pues que sea, a efectos de Natura 2000, pues que estén todas las especies de interés comunitario, todos los tipos de hábitat de interés comunitario que tocan, que deben de estar, y que todos los campos estén adecuadamente cumplimentados y que no esté nada que no deba estar. ¿Por qué es importante que sea completa la información? Pues que solo así la comisión es capaz de evaluar la validez de la red, lo que se establece a través del artículo 3 de la Directiva Hábitat, que la comisión aplicaba aplicando lo que se llamaba la consideración del 20-60, que por debajo del 20% de la población de una especie, del 20% de la superficie de un hábitat, dentro de Natura 2000 era insuficiente, por encima del 60 lo consideraba suficiente y entre el 20 y el 60 pues había que estudiarlo, pero es imposible hacerlo si no tenemos una información completa y adecuada. Hay algunos campos que es necesario rellenar, que es información fundamental, y únicamente resaltar pues que esta falta de datos no impide a la comisión tomar acciones para que lo mejoremos. La concordancia la podemos entender con la conformidad de una cosa con la otra, según el Diccionario de la Lengua Española, y en este caso nosotros entendemos que la misma información es casi idéntica a ambos lados de una frontera administrativa. Es decir, que lo que tenemos en un sitio que es muy semejante al otro es análogo. Por lo que os decía antes, porque en caso de discrepancia no se sabe a qué atender. Un caso paradigmático son los ríos fronterizos. Para que os hagáis una idea, entre España y Portugal, más de un 80% de la frontera está ocupada por Natura 2000 a uno de los dos lados, y nuestra frontera con Portugal es un 86% Natura 2000. Y con Francia pasa algo parecido, en un 80 y algo por ciento está ocupada por Natura 2000 y más de un 85% en el lado español. En este caso vemos un ejemplo de buena concordancia. Las especies de peces que están presentes en los sitios fluviales de Baixo Miño y Ribera do Miño, al lado español y portugués, pues son prácticamente iguales. Pero si analizamos, siguiendo con un poquito más para arriba, dos sitios que son relativamente parecidos, pues analizando las aves, en el Parque Nacional de Gerês y en el sitio Natura 2000 Baixa Limia Xurés, pues vemos que la cepa, vemos que tienen un montón de aves, hasta 60 especies de aves, pero solo 17 están compartidas. Estos porcentajes no son exclusivos de este sitio y no es un ejemplo puntual, sino que es muy, muy habitual entre pares de sitios. Luego hay veces que esto se explica por causas ecológicas. Hay veces que, aquí os traigo un ejemplo de unos buitres que no pasan del lado español al lado portugués por diferencias en la gestión de cadáveres. Tenemos dos sitios Natura 2000 que son colindantes en Portalegre y Valencia de Alcántara, y veis que los buitres negros marcados y los buitres leonados pues se quedan al lado español de la raya. Con lo cual hay veces que es que las cosas son así, no hay que mirar más allá. Y como os decía antes, el consenso. Vamos a entender por consenso que toda la información que se produce y gestiona por las administraciones competentes se realiza en base a protocolos comúnmente acordados y consensuados. Recientemente se han acabado de aprobar las metodologías para la evaluación del estado de conservación de los tipos de hábitat. ¿Y esto para qué nos serviría? Pues para evitar imágenes como estas. A la izquierda encontramos la evaluación del estado de conservación de los tipos de hábitat, a la derecha de las especies de interés comunitario,
y veis que en casi todos los sitios, casi todos los países son apreciables las fronteras nacionales. Y no solo eso, en muchos casos son apreciables también fronteras regionales. Por ejemplo, sucede en el caso de Alemania. Ahí se ven muy claramente unas fronteras regionales, o en el caso de Bélgica. Hay que evitar este tipo. Si se recoge la información ecológica y se procesa de acuerdo a las mismas reglas, pues evitaremos errores como estos que entendemos que son falta de un protocolo común. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cuáles son las perspectivas? Pues la Comisión pone en marcha un nuevo formulario normalizado de datos a partir de 2023, donde además de reportar, le va a servir a la Comisión para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad para 2030, y para ello nos está exigiendo aportar la información de los objetivos de conservación y las medidas de conservación que están en marcha en cada uno de los lugares, lo que va a suponer mucho trabajo, pero va a suponer indudablemente un paso hacia adelante muy, muy relevante. Por nuestra parte, ¿qué es lo que estamos intentando hacer para cumplir con esto? Pues desarrollar una aplicación de gestión de los formularios normalizados de datos, PostgreSQL, en PostGIS, que nos permita análisis más complejos y análisis espaciales. De momento vamos a tener 2 modelos de datos. Por adición seremos capaces de llegar a lo que nos está pidiendo la Comisión. Estamos elaborando listas controladas por región biogeográfica, en el caso de las aves, una separada para Canarias y otra para el resto de España. Y aplicación del principio de subsidiariedad, es decir, que asumimos algunas competencias de forma coordinada con el resto de autoridades competentes para mejorar la calidad de los datos en base a lo acordado en la hoja de ruta para la mejora de la información Natura 2000, de la mejora coordinada en Natura 2000. En el caso de los peces y de las aves, estamos trabajando para mejorar la información común a todas las autoridades competentes. Estamos definiendo lugares de parada migratoria a través de seguimientos a través de ciencia ciudadana y de radioseguimiento, unas metodologías comunes para definir un límite poblacional para los niveles de significación que pueda ser empleado de forma potestativa por las autoridades competentes, unas metodologías comunes para la consideración de los parámetros cualitativos que nos mostraba Lucía en los formularios normalizados de datos, pero también que nos sirvan para el artículo 12 y 17, y unas metodologías conjuntas para la evaluación de las principales presiones y amenazas. Y con eso nada más. Creo que hemos hecho un breve repaso acerca de cuáles son los principales problemas, las posibles soluciones y cómo alcanzarlas. En cualquier caso, os dejo mi correo electrónico y quedo a vuestra disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias.